a continuar con nuestras clases. A ver, déjenme ver una cosa que no estoy tan seguro. A ver, déjenme ver. Ya, listo. Entonces vamos a copiar esto. Bien, voy a compartir pantalla y vamos a iniciar clase, ¿ok? Bien, vamos a grabar este archivo y les voy a compartir. Bueno, está vacío, ¿no? Está vacío. Este es forward, ¿no? Forward. No, ustedes son... ¿Qué paralelos de este, chicos? 1, profe. Ya, ¿y el nivel? Octavo. Octavo, entonces, cómo se pone aquí? F8. 001. Así. Supongo. Sí, profe. Profe. Ya, listo. Bien. ¿Qué habíamos visto la clase pasada? Bueno, habíamos visto un tema súper interesante que trataba justamente de las tasas forward, ¿no? De las tasas forward. Entonces, ¿cuál era la idea de las tasas forward? El tema era poder hacer un contrato para evitar la variabilidad de una tasa de interés y no tener un estimativo de pérdida, ¿no? En cuanto a una inversión. Eso es el tema de los forward. Y en ese sentido, habíamos establecido, bueno, considerando qué significa para nosotros una tasa de interés, cómo trabajo el tema de conversión de tasas de interés, ¿no es cierto? Cómo trabajo el tema de capitalización continua, etcétera, etcétera, etcétera. Habíamos establecido una forma técnica para determinar el forward, ¿no es cierto? Y el forward es contratar una tasa a futuro, de rendimiento a futuro, para un activo financiero que lo voy a comprar después de un periodo de tiempo con la finalidad de que el rendimiento, ¿no es cierto? De que el rendimiento, recordemos que el forward es la mejor estimación de tasa de interés, la mejor estimación, ¿ok? De que entonces ese rendimiento esperado con una mejor estimación no sufra alteración negativa. Es decir, mi inversión no experimente una pérdida, ¿no es cierto? Eso quiere decir el forward. Bien, pero el forward, ¿no es cierto? Tiene también una aplicación muy importante en el tema de divisas. ¿Por qué me refiero al tema de divisas? Porque cuando nosotros nos metíamos a Google, ¿no es cierto? Y veíamos, por ejemplo, el tema de inflación, estoy con mayúsculas, a ver, nos metíamos al tema de inflación mundial, ¿no es cierto? Para el 2022, sí, nos metíamos a datos macro, no sé si estaba por aquí. Teníamos esta información, ¿no es cierto? Esta información. Y yo les decía, bueno, voy a compartirles una idea, a ver si resulta, en el sentido de que yo pueda pedir prestado dinero de una economía con una baja inflación, cambiarlo a una divisa e invertir
en la economía de la moneda cotizada con un mayor rendimiento, ¿no es cierto? Y obtener un arbitraje, es decir, una ganancia por el tema de gestión de divisas internacionales, ¿no? Relacionados naturalmente con el aspecto de inversión financiera. Yo les decía, bueno, suena bien esa idea, ¿no es cierto? Fíjese en el Líbano, el 206.2% en tasas de interés en el IPC de países. Entonces, sería un negociazo, ¿no? Sería un negociazo. Pero yo les decía que justamente eso se ve anulado por lo que se denomina forward de divisas con paridad de tasas de interés, ¿no es cierto? Es decir, existe justamente la teoría de la paridad de los tipos de interés. ¿Y qué es lo que me dice? Sin importar la tasa de interés que exista entre los países, como vemos aquí, sin importar los desniveles que existen en los países. En la Argentina está abril de 2022 el 58% versus Estados Unidos, ¿no es cierto? Que tendría un tema bastante bajo, ¿no es cierto? Que tendría un tema bastante bajo. Pero era otra página que nos estábamos metiendo en esto. ¿En qué países, economías? Bueno, independientemente dice, sin importar la tasa de interés que existe entre los países, no se podrá ganar dinero de forma arbitraria, ¿no es cierto? Dado que en el plazo en el que surte efecto la tasa de interés se va a ajustar el tipo de cambio. Sí, va a ajustarse el tipo de cambio. Lo que hará que si bien se pueda conseguir dinero en Estados Unidos, el único riesgo que tendría es que no me preste. De no, el riesgo sería cero. Y dependería mi rentabilidad de la cantidad de dinero que yo posea de acuerdo al préstamo que solicito. Entonces, en ese sentido, conseguir dinero en Estados Unidos a una tasa de interés más barata e invertir en otra economía, ¿no es cierto? Para aparentemente obtener más, el tipo de cambio se ajustará de forma que equivalga exactamente al dinero. Entonces no habrá ganancia, no habrá arbitraje. Eso es lo que plantea esta teoría. Esta teoría, ¿no es cierto? Paridad con tasas de interés. Bien. Y yo les decía, bueno, vamos a desarrollar un pequeño modelo en este sentido para que vean justamente la nulidad, ¿no es cierto?, de este posible arbitraje que puede darse. Bueno, ¿por qué hablo de posible? Porque el mercado, como yo les comentaba en la anterior clase, el mercado es como un ente vivo, ¿no? Cada imperfección va detectando y va corrigiendo, ¿sí? Y se va corrigiendo. Es monitoreado constantemente, ¿no es cierto? A intervalos infinitos de tiempo. Es como una tasa, es como un tema de capitalización continua, ¿no? Entonces, al instante está, digamos, detectando errores, falencias y está corrigiéndose, ¿no es cierto? Sí está corrigiendo. En ese sentido, sería imposible considerar movimientos internacionales de capital y que se obtengan rendimientos. Lo que sí hay es que las economías imponen restricciones a la salida de capitales, ¿no es cierto?, para un poco cubrirse contra especulaciones que hacen que las economías entren en crisis, ¿no? Se conoce como capitales especulativos, capitales golondrina, deben ustedes haber escuchado. Y es eso, ¿no? O sea, vienen ingentes cantidades de dinero, ¿no es cierto? Se colocan aquí en la economía, se genera una expectativa de crecimiento, ¿no es cierto? Y de repente, blux, desaparecen, se fueron, ¿no es cierto? Entonces hay una salida bastante bruta de esos capitales que van y vienen, ¿no es cierto? Soros es un especulador famoso a nivel internacional en ese sentido que hace quebrar a países enteros, ¿no es cierto? La deuda externa del Ecuador sería la fortuna de un especulador a nivel internacional, ¿no? Para que se den cuenta, ¿no
¿no es cierto? Para que o parte de la riqueza financiera de un especulador a nivel internacional. Entonces, estamos hablando a planos mayores, ¿no? Estamos hablando a planos mayores. Entonces, como vamos a desarrollar ese modelo y van a ver que se anula todo este efecto de arbitraje, de posibilidad de obtener ganancia con el manejo de divisas en inversiones financieras, surge un tema forward muy interesante, que se deriva justamente para el tema de comercio internacional. Entonces, ¿a qué me refiero? Si yo fuese un importador, el hecho de que la relación cambiaria entre dos divisas, ¿no es cierto?, disminuya, es decir, se devalúe la moneda, tenga que pagar más o tenga que dar más monedas para conseguir una divisa internacional, se devalúa la moneda interna. Ese hecho, siendo yo importador, me traería graves consecuencias financieras. Graves consecuencias. ¿Por qué? Porque no es lo mismo comprar, ¿no es cierto?, a un tipo de cambio ahora que a futuro comprar o lo que tengo que importar a una moneda devaluada, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo. Se encarecería totalmente el tema de las importaciones. Entonces, el riesgo está en tanto la variabilidad que sufren los tipos de cambio o las devaluaciones de las monedas domésticas. Eso es el tema, ¿no? Entonces, el forward en comercio exterior surge en base de una necesidad. ¿Cuál? Fijar el tipo de cambio. Realizar transacciones de comercio internacional de acuerdo a la fijación o contratos de tipo de cambio fijo. Ese es el forward aplicado a comercio internacional, ¿no es cierto? Ahora, desde el otro punto de vista, si yo fuera un exportador, ¿no es cierto?, mejor para mí pues que se devalúe la moneda. ¿Por qué? Porque me pagarán más a futuro, ¿no es cierto? Me pagarán más. Pero bueno, entonces, ¿cómo yo calculo? Vamos a poner aquí una pequeña fórmula. Sí se ve, chicos, le pongo un poco de zoom ahí. Sí se ve mejor ahí, ¿no? Creo. Sí, Bien, profe. vamos a desarrollar una fórmula muy interesante para establecer el forward de tipo de cambio. ¿Sí? Y entonces, el forward de tipo de cambio no será más que la cotización actual, ¿no es cierto? ¿Por cuánto? Por una expresión, ¿no es cierto? Una expresión que tiene que ver con algo muy sencillo, y será 1 más la inflación doméstica de la moneda que se cotiza versus 1 más la inflación foránea de la economía que representa la divisa, una moneda llamada divisa, ¿no es cierto? Entonces, F para mí es el forward de tipo de cambio, ¿no es cierto? Forward de tipo de cambio. Bien, el SO sería para mí el tipo cambiario spot. Aquí también se utiliza la palabra spot, ¿no? Como veíamos en la anterior clase, el spot de una tasa de interés es la tasa que conozco y a la cual se puede contratar hoy, ¿no es cierto?, la compra de un instrumento financiero que en el tiempo me va a producir un determinado rendimiento. Esa es una tasa spot, ¿no es cierto? A diferencia de una forward que sería una tasa que desconozco en el futuro, pero que la voy a contratar de acuerdo a un forward para que ese forward, bajo la mejor estimación posible, no involucre una pérdida en mi inversión financiera. Bien, en ese sentido, entonces, vamos a plantearnos un ejemplo, ¿no? Vamos a plantearnos un ejemplo. Y vámonos a esta página, Inflación Mundial 2022. Veamos otra página. Yo estaba viendo con ustedes otras páginas. Inflación, ¿qué le ponemos?
con menos inflación del mundo, inflación, ranking de inflación mundial. Veamos aquí. Veamos qué tenemos aquí. Y aquí está datos macro, ¿no? Entonces, esta página sí que me sirve. Pero es la misma, ¿no? Es la misma que tenía. Y no tengo otra. Veamos. Tendría datos macro, perspectivas mundiales, pero es una publicación esa. ¿En qué país habrá más inflación en el 2002? Una base estadística, veamos qué tenemos aquí. No, esto no me sirve para nada. Bueno, metámonos a datos macro. No importa. Listo. Y veamos. Diciembre de 2018, mayo. Bien. Argentina, por ejemplo, tiene aquí el 58% versus otra economía que bien puede ser la que habíamos considerado, ¿no? Está Estados Unidos aquí. Estados Unidos, abril, tiene el 8.3. Pero había otra página, ¿no? En donde estábamos viendo que Estados Unidos tenía ¿cuánto? El 0.75%, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, chicos? No me responden. Abril. Bueno, es abril, ¿no? Bueno, consideremos estos valores. Entonces, vámonos acá, ¿no? El tema es que yo tendría, bueno, lo que yo necesitaría aquí también es un spot cambiario, ¿no? Entonces, tipo de cambio, dólar peso argentino, ¿no? Nos vamos a referir a esas dos monedas. Y está a 121,29. Bien. Entonces, nosotros vamos a tener una relación de dólar peso argentino, ¿cierto? Y está a ¿cuánto? Moneda. ¿Cuánto estaba, chicos? Ya me olvidé. 121,29, ¿no? Listo. 121,29. Bien, ¿cómo se lee esto? Se lee de derecha a izquierda, ¿no? Se lee de derecha a izquierda siempre, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tengo que dar 121,29 pesos argentinos por un dólar, ¿cierto? Y en el momento que se devalúa el peso argentino, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? Que tenga que dar más de 121,29 pesos argentinos por un dólar. Eso quiere decir la devaluación, ¿no? Se devalúa la moneda, ¿no es cierto? Y tenemos una variación del tipo cambiario. Bueno, tenemos otros datos, ¿no? El tema de inflación. Entonces, doméstica, inflación foránea, ¿no es cierto? Y los mismos cálculos podríamos aplicar, bueno, desde nuestra economía. ¿Cuál podría ser la relación? Dólar y la eurozona, ¿no? Básicamente en esa relación comercial. Antes podríamos hacer esto cuando teníamos la moneda nacional, Sucre, ¿no? Pero ahorita, bueno, nos vamos aquí a una relación en base de lo que hemos visto aquí, ¿no? La diferencia de inflaciones entre estos países, Argentina y Estados Unidos, ¿no? Que está al 8.3. Al mismo mes, vamos a suponer, ¿no? Vamos a suponer que estamos actualmente, entonces, abril 2022. Bien, entonces, ¿cuál es la inflación doméstica, chicos? Estaba al 59%. 58, profe. Ya, 58. ¿Y Estados Unidos? ¿Cuánto era? 8.3. 8.3, muy amable. Listo, 8.3%. Bien. Listo, ¿no? Esto, bueno, estos temas serían anual efectivo, ¿no? Estos de aquí sería una tasa
¿no es cierto? De interés anual efectivo. Déjenme ver una cosa. Claro, es que no es esto, no es esto, no es esto. ¿Qué será, no? Tasa de interés mundial. Este es el tema. Aquí está. Bien, es la tasa de interés, ¿no? Ahí nos estamos refiriendo a la inflación, que es otro tema. Entonces, aquí sí, estamos hablando de igual mayo de 2022, entonces tenemos 49% de la Argentina y Estados Unidos tenemos el 0,75. Ah, entonces las cosas cambian, ¿no? Las cosas cambian. 9%, 0,75%. Listo. 49%. 49%. Inflación, ¿no? Inflación. Ya. Perdón, estoy mal. Interés, ¿no? Tasa de interés. Deben disculparme un poco, chicos. He pasado en clases 6 horas seguidas. Entonces ya estoy bastante cansado. Pero bueno, ahí le damos. Entonces estoy hablando de niveles de tasas de interés. Y estoy hablando de efectiva anual, ¿no? Listo. Es interés, ¿no? Interés. Interés doméstico, interés foráneo. Bien. Cotización spot, peso argentino por dólar, ¿no? Siempre se lee de derecha para izquierda. Bien. Entonces, calculemos mi forward. En base de esto, calculemos mi forward, ¿no es cierto? De tipo de cambio. Entonces, ¿qué pondré aquí? ¿Qué pondré aquí, chicos? La cotización spot. 121,29 que multiplica a la tasa de interés doméstica, que sería el 49%, dividido para 1 más la tasa de interés foránea, que sería el 5,75%, ¿no es cierto? Y de acuerdo a esto, vamos a calcular nuestros resultados. Listo. Bien. Calculemos aquí, ¿no? Calculemos aquí. Bueno, el forward, ¿en qué unidades me da? Moneda, ¿no? Moneda. Bien. Entonces, ¿qué es el forward para mí? Un tipo cambiario, ¿no? Un tipo cambiario. Eso es, en definitiva. Entonces, pongamos. Sería la cotización spot, ¿no es cierto? Entre pesos argentinos por dólar, ¿no es cierto? Por, entonces, tendré 1 más el 49% dividido para 1 más el 0,75%. ¿Sí? Enter. Entonces, este sería mi forward. Este sería mi forward. Forward de divisas, pero con paridad de tasas de interés. Ya. Entonces, lo que les decía, tiene bastante sentido, ¿no? Coger dinero de Estados Unidos, obviamente, contraigo una deuda al 0,75% al año, cambiarlo a pesos, todo eso en el tiempo cero, ¿no? Cambiarlo a pesos argentinos e invertir en la Argentina y el rendimiento me pagarían al 49% anual, efectivo anual. Perfecto. Entonces, el rendimiento sería un montón. Y luego eso, cambiar a dólares, ¿no es cierto? Y pagar la deuda en Estados Unidos. En principio, suena bastante bien, suena un negocio cero riesgo. El riesgo, como les dije, solamente sería o estaría en función de que no me presten dinero en los Estados Unidos, ¿no es cierto? Y nada más. Entonces, vamos a hacernos un modelo, un pequeño modelo, en donde nos vamos a plantear escenarios, ¿no? Nos vamos a plantear un escenario. Y vamos a ver
dos escenarios, ¿no? El primer escenario es pedir dólares en Estados Unidos e invertirlos en Argentina, ¿no es cierto? Ese es mi primer escenario. Pedir dólares en USA e invertirlos en la Argentina. Eso podría ser. Ahora, ¿podría tener otro escenario? Sí. ¿Cuál? El escenario contrario, diría yo. Es decir, pedir pesos en Argentina, ¿cierto? E invertirlos en Estados Unidos. Eso podría ser. Sí, ahora, ¿este segundo escenario tendría lógica? No tendría lógica, ¿no? Fíjese en lo que estamos diciendo en el segundo escenario. Yo pido pesos aquí, en la Argentina, y me endeudaría chúticas a una tasa efectiva anual del 49%. Hijo. Luego, compraría dólares y en el mismo día, en el mismo tiempo cero, invierto en los Estados Unidos, en donde me van a pagar un rendimiento del 0.75%. Chúticas. ¿Sí se dan cuenta de lo que estamos planteando, chicos, en los escenarios? Este segundo escenario sería súper riesgoso, súper peligroso. Es más, yo apostaría todo a que tendría pérdidas, pero a más no poder, ¿no? A más no poder. El primer escenario suena bastante coherente, pero el segundo, difícil le veo. Bien, entonces, ¿cuáles son los pasos, ¿no es cierto?, que nosotros estamos dando? Entonces, debo pedir, ¿no es cierto? A ver, no estoy escribiendo aquí, sino acá. ¿Cuál sería el primer paso que yo voy a dar? Aquí. Vamos a poner los pasos que voy a dar, ¿no es cierto? Entonces, voy a pedir una cantidad de dinero, ¿no es cierto? Entonces, voy a pedir... ¿Cuántos, chicos? ¿Cuánto se les ocurre? 10,000, profe. $10,000. Pongamos más. Pongamos $1,000,000, ¿no? Pongamos $1,000,000. Es que no nos van a prestar tanto, profe. Ya. $100,000 me prestarán. Eso sí, ya posiblemente, ahí sí, Ya. tal vez. Pido $100,000. ¿No es cierto? Estados Unidos. ¿Ok? Pido $100,000 en Estados Unidos. Bien. ¿Cuánto sería o cuál sería el segundo paso? ¿Convertir a pesos? Convertir a pesos. Pero vamos a poner algo acá, ¿no? Porque lo que yo quiero es coger celdas, ¿no? Lo que yo quiero es coger celdas. Bien, entonces yo pido $100,000. Listo. En los Estados Unidos. Ok. ¿No es cierto? En USA. Listo. En el mismo tiempo cero, cambio a pesos. Bien. Entonces, ¿cuál sería el valor, chicos? Veamos el spot, ¿no? Veamos el spot. Tantos pesos, 121 pesos por $1. Solo se le Si te- multiplica, profe, en ese caso, ¿no es Claro, cierto? exactamente. Por los Si 100,000. tendría $100,000, ¿cuántos pesos voy a tener? Entonces, lo único que tendría que hacer es coger el spot y multiplicar por los $100,000. Y esto estaría dado en pesos, ¿cierto? Esto estaría dado en pesos. Bien. Luego, ¿qué tengo que hacer? Bueno, voy a contratar un forward, ¿no es cierto? Un forward.
¿no es cierto? Este forward nosotros ya lo habíamos determinado. Aquí. ¿No es cierto? 179. Que sería la mejor estimación del tipo de cambio, de tal manera que yo no sufra pérdidas y que el riesgo sea anulado. ¿Sí? Entonces, invierto, hemos dicho, invierto los pesos, ¿no es cierto? Invierto los pesos. ¿A qué tiempo, pero? A un año, porque tengo tasa efectiva anual. Invirtiendo eso, ¿no es cierto? ¿A qué tasa? Al 49%, que es lo que me pagan los argentinos, ¿no? Es lo que me pagan los argentinos. Entonces, vamos a ver. Sería valor final, ¿cierto? ¿De qué? La tasa sería esta a un año. ¿Qué valor? ¿Qué valor? Este de aquí. Y este sería mi rendimiento. En pesos, ¿no? En pesos. Al año, entonces lo que voy a hacer es, cojo eso y los cambio a dólares mediante el forward. Yo a USD, ¿no es cierto? Mediante el forward, ¿no es cierto? Y esto en dólares, ¿qué sería? ¿Qué sería, chicos? Mediante el forward. Entonces sería estos pesos por $1. ¿No es cierto? Si tengo tantos pesos, ¿cuántos dólares tendré? Entonces sería este valor dividido para el forward. Dividido, profe. Claro, dividido. Dividido para forward. Bien. Y con ese rédito, yo tendría que cancelar la deuda en USA. ¿No es cierto? Sí. Tendría que cancelar la deuda en USA. ¿A cuánto asciende la deuda en USA? Veamos. Sería mi deuda en Estados Unidos sería, bien, mi tasa, que sería la inflación foránea, ¿no es cierto? A un año, ¿no es cierto? ¿De cuánto? ¿Cuánto pedí prestado? $100,000. ¿Qué ha pasado, chicos? ¿Qué ha pasado? El mismo rédito que obtuve al año cambiando mis pesos a dólares en la Argentina, he tenido que pagar en los Estados Unidos. Entonces, mi profit loss es 0. ¿Cuánto es esto? La diferencia, ¿no? Es decir, la deuda menos el rédito. ¿Qué ha pasado aquí, chicos? No gano nada, profe. Nada, nada, absolutamente nada. Y parecía buena opción, ¿no? Parecía buena opción. Parecía buena opción, parecía muy buena opción. No gano nada. A pesar de esta diferencia tan abismal de las tasas de interés, ¿no? Ya habíamos hablado en la anterior clase, ¿no? ¿Quién, de acuerdo a la teoría keynesiana,
¿Quién es el encargado de fijar las tasas de interés? Los bancos centrales de cada país. Y lo hacen como medida, ¿para qué? Para que la masa monetaria varíe, ¿no? Y también controlar el tema inflacionario. Es lo que les pasaba, o es lo que les pasa ahorita a la eurozona, ¿no? Por el tema de inflación que tienen, por el problema bélico entre Ucrania y Rusia, tienen una inflación por todo el gas, ¿no es cierto?, que importan de los rusos. Tienen inflación ahorita del 8%, ¿no? Anual, entonces mucho más que la inflación que nosotros tenemos. Entonces, una manera de bajar, una medida de política económica, de bajar la inflación es subiendo las tasas de interés, retirando dinero de la economía, ¿no es cierto?, para solventar un poco y bajar los precios. Pero eso tiene una repercusión directa en el mercado de valores, porque ya habíamos hablado que la demanda de dinero está en función de qué. En función de las transacciones que tengo que hacer, en función de la prevención que tengo que tener y en función de la especulación. Ya habíamos dicho que el tema transaccional y el tema de prevención están directamente relacionados con el nivel de renta de un individuo, ¿no es cierto? Y el tema de especulación está directamente relacionado con las tasas de interés. ¿En qué sentido? Si suben las tasas de interés, entonces yo como agente especulador, como agente económico especulador, yo prefiero tener menos riesgo y tener un rédito asegurado. Entonces invierto mi dinero en el banco. Y si ese comportamiento siguen los agentes económicos, entonces no hay quien compre las acciones en el mercado bursátil. Entonces las acciones comienzan a bajar y por ende la riqueza financiera de quien posee acciones de esas compañías. ¿Cierto? Entonces, ya veremos el impacto negativo que tiene las bolsas europeas, ¿no es cierto? La Bolsa de Madrid, ¿no es cierto? Todos estos temas, por el tema de que el Banco Central Europeo va a tomar una medida de incrementar la tasa de interés para controlar un poco el tema inflacionario. Y por el otro lado, ¿qué es lo que pasa? Si bajan las tasas de interés para reactivar la economía, ¿no es cierto? Yo como agente especulador, o sea, no tengo rédito, no voy a tener rédito invirtiendo en el banco a un riesgo mínimo, ¿no? Entonces, ¿a qué me abocan a mí? A irme al mercado bursátil y comprar acciones y asumir riesgos y obtener mejores rentabilidades. Entonces, si la demanda de acciones aumenta, los precios de las acciones comienzan a subir y por ende la riqueza financiera de quien posee títulos de deuda de empresas, ¿cierto? Eso es la teoría keynesiana en lo que a nosotros nos compete, ¿no es cierto? La teoría de las preferencias de liquidez y su relación ¿con qué? Con los mercados bursátiles, en cuanto a la variabilidad que tiene que ver con las tasas de interés. Bien, sigamos con nuestro ejemplo, ¿no? Con nuestro modelo. Tenemos esto, entonces, chuta. No gané nada. No gané nada. Bueno, entonces vamos a hacer el escenario inverso ahora. Vamos a hacer el escenario inverso. Sí. Vamos a pedir pesos en la Argentina, ¿no es cierto? Vamos a pedir pesos, ¿no es cierto? En Argentina. ¿Ok? ¿Cuántos pesos voy a pedir? Ahí sí, 20 millones de pesos, profe. Ay, sí, 1 millón. Ya, 1 millón, ya. 1 millón. 1 millón de pesos. Bien. Los cambio a dólares, ¿cierto? Al spot, ¿no? Entonces, recordemos el spot. Aquí está, 121 pesos por dólar. Si tengo 1 millón de pesos, ¿cuántos dólares tendré? Entonces será 1 millón dividido para 121, ¿no?
1 millón dividido para 121. ¿No es cierto? Listo. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña variación aquí. ¿Por qué? Porque vamos a interrelacionar los dos escenarios. Bueno, sigamos a ver qué pasa. Estamos todavía un poco experimentando nuestro modelo, ¿no? Bien. Contrato el forward. ¿Sí? Esto no hay variación. E invierto los dólares a un año. ¿Y qué pasó? Convierto los dólares a un año. ¿No es cierto? Vamos a calcular entonces el rédito, ¿no? El valor futuro. Sería, ¿a qué tasa? Al punto 75%. Un año. ¿Qué valor? Los 8,000 y pico. Bien. Luego, entonces, una vez que tengo este rédito, al final del año los cambio a pesos. Cambio a pesos al forward, ¿no? Entonces, 179 pesos, $1. Si tengo tantos dólares, ¿cuántos pesos tendré? Entonces debo multiplicar este por el forward. ¿Sí? Y tengo estos números, ¿no? Esta barbaridad de números. Ya. Y luego hago la deuda en la Argentina. ¿No? ¿Y cuál es la deuda en la Argentina entonces? El valor final ¿de qué? De la tasa sería del 49%, ¿no es cierto? En un año y por lo que pedí, que es 1 millón de pesos. ¡Wow! ¿Qué ha pasado? No hay ganancia. Sí. ¿Estamos, chicos? No hay ganancia. Perdido mi tiempo. Es más, seguramente perdería por el tema de comisiones. Pero si no considero mi modelo, el tema de comisiones, el tema, esos costos que siempre hay, ¿no es cierto? Costos cambiarios también, etcétera, etcétera. No gano nada. Entonces, esto es lo que pasa con el forward con paridad de tasas de interés. Cualquier posibilidad de arbitraje, entendiendo como arbitraje la posibilidad de generar una utilidad, una ganancia, un rédito, se ve anulada. A pesar de que, como vemos, existe una gran diferencia de las tasas de interés. Sí, pero bueno, esto sucede en todas las veces. Yo diría en su 99.999% sí. Ahora, siempre hay posibilidad de arbitraje también. Y se pueden conseguir ganancias, sí se pueden conseguir ganancias, pero es mínimo, ¿no? O sea, eso es rarísimo. Y si se da una vez, el mercado mismo se corrige y se cierra esa puerta, ¿no? Y se cierran las puertas. De tal manera que no hay posibilidad de arbitraje con, con el tema de divisas a nivel internacional, con el tema de compra y venta e inversiones financieras en divisas en moneda internacional. No hay cómo. Ahora, en el tema del forward, ¿no es cierto? Esta teoría es muy interesante. Principalmente yo les decía para el tema de comercio internacional. ¿En qué sentido? En que, claro, yo debo realizar un contrato para estabilizar mediante un forward
el tipo cambiario. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque si variamos esto, si la moneda se devalúa, yo voy a perder como inversionista. ¿Por qué? Porque las importaciones o lo que tenga que importar, ¿no es cierto?, me va a valer más. Entonces tengo pérdida. Siendo un exportador tendría ganancia. Pero no consideramos aquí las ganancias, porque eso no es riesgo para mí. El riesgo es en cuanto se puede estimar la pérdida máxima que yo sufriría por mi inversión. Eso es riesgo. Entonces solo ese lado analizamos nosotros. El lado opuesto al riesgo es el beneficio. Entonces, contra eso yo no me cubro, ¿no? Contra eso yo no me cubro. Más bien, qué bueno, o sea, abro las puertas y las ventanas y quito el techo de la casa, ¿no? Para beneficios. Pero eso no es nuestro enfoque de la materia. Nuestro enfoque de la materia son los riesgos financieros. Entonces es cubrirme, ¿no es cierto? Y vestirme con una armadura súper poderosa que anule los riesgos, o los minimice o los anule, ¿no? Entonces, aquí tenemos un tema de forward de divisas, ¿no? De divisas. Entonces, para no sufrir un riesgo, yo tendría que contratar un forward que haga justamente que yo no sufra pérdidas. Bien, recordemos de este dato, ¿no? Recordemos de este dato. 179,38. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si se devalúa la moneda? ¿No es cierto? Subamos a 190 pesos por dólar. ¿Qué pasa? Tengo pérdida. Aquí asoma pérdida. ¿No es cierto? ¿Qué pasa si la moneda cambia a 160? Acá tengo pérdida. Entonces, tengo Profe, pérdidas. profe, Dime. profe, pero no sería de cambiarle arriba el 121, porque esos son los pesos. Si se devalúa la moneda, cambiaría el 121, porque Es que con este estamos jugando, con el forward. O sea, si Ah, la pero si, tasa, por ejemplo, esta sería la mejor estimación, de manera que yo ni no pierdo. pierda ni gana. Ah, Exactamente. lo que, Esta sería la mejor opción de forward. Esta sería la mejor opción de forward. Ahora, claro, pero por ejemplo, profe, nosotros no podríamos decir si el forward sube o baja porque nos tocaría calcular siempre, ¿me entiende? sí, claro, el A forward, eso me refería que, como usted dijo, si se devalúa la moneda, nos tocaría cambiar el 121. no, 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 no. Nos toca, a ver, ¿qué es lo que pasa de aquí? Es la tasa a la que yo contrato para que esto rija en el tiempo, en Ya. mi inversión, en mi actividad económica, que la voy a desarrollar en el tiempo. Entonces yo contrato la tasa, ¿no es cierto? Y en cierta medida, yo veo efectivamente que si varía esta tasa, ¿no es cierto? Voy a tener una afectación, ya sea en cualquiera de los dos escenarios voy a perder. Y lo que yo quiero es no perder. Entonces, si el spot es 121,29, ¿no es cierto? 121,29 centavos de pesos argentinos que tengo que pagar por dólar, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí, si esto variase a 160 pesos por dólar, digo yo, ¿qué es lo que pasa? Pierdo, pierdo. Entonces, y puedo perder en uno de los dos escenarios. Entonces, en este escenario pierdo. Y si el dólar, y si la moneda, bueno, se devalúa, voy a perder acá. En cualquiera de los dos escenarios voy a perder. Entonces, lo que yo quiero es evitar eso. Y por eso, justamente, contrato un forward. ¿Listo, chicos? Sí, ¿me expliqué o no? Sí, profe. Profe, disculpe, Dime. o sea, solo se perdería cuando se devalúa la moneda, ¿cierto? Depende del escenario en que tú te manejes.
si se devalúa la moneda, ¿no es cierto? Bueno, aquí ya se ha devaluado, ¿no? Porque del spot al forward ya se ha devaluado. ¿Por qué? Porque tengo que pagar más pesos argentinos por dólar, por $1. Se lee de derecha a izquierda. Aquí ya se ha devaluado, ¿no es cierto? Pero en esta devaluación que ha existido del peso argentino, de hecho, fíjense, ¿por qué se ha devaluado? Porque en el spot, en el tiempo cero, yo pagaba 121 pesos por dólar. Entonces, el forward me dice la mejor cotización para que no se sufra pérdidas es 179,38, asumiendo que el peso argentino se va a devaluar. ¿Por qué? Porque tengo que pagar más pesos argentinos por dólar. Entonces, de este parámetro, asumiendo efectivamente este comparativo de tipos cambiarios, asumiendo, como ustedes ven, que se ha devaluado el peso argentino, una menor devaluación del estimativo, es decir, a 160, ¿no es cierto? Me involucra que yo pierda como importador. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque yo necesito dólares para poder importar. Yo voy a comprar dólares. Entonces el dólar se ha vuelto más caro. Esa es la aplicación del comercio internacional. No sé si me explico, no sé si me están captando la idea. Yo como importador necesito dólares en el futuro. El forward me dice, bueno, la mejor cotización es esta, asumiendo obviamente que el peso argentino se ha devaluado. ¿En qué porcentaje se ha devaluado el peso argentino? Habría que establecer la relación de las monedas. Pero bueno, independientemente de eso, de ese cálculo matemático, lo que estoy diciendo es que en base de la mejor estimación que prevé la devaluación del peso argentino, una menor devaluación, ¿no es cierto?, me implica mi pérdida como importador. ¿Por qué? Porque si solamente la devaluación llega al 160 pesos argentinos por dólar, si yo necesito dólares para mi actividad de importar, yo voy a perder. Y tendría, este sería si se puede decir, mi valor en riesgo, ¿no? O sea, no es exacto el valor en riesgo, porque no es la metodología, pero este sería mi estimativo de pérdida. Para calcular mi valor en riesgo aquí necesitaría establecer el costo de la mercadería, ¿no? Y la inversión que voy a hacer en adquirir mercadería. Entonces, esto es lo que me dice. Y también me dice el modelo que si la devaluación va más allá de este parámetro, de este mejor estimativo de devaluación, ¿no es cierto?, puede cambiarse el escenario. Pero esto ya no es riesgo para mí. Esto ya no es riesgo para mí. Entonces, esto es el forward de divisas. Con este modelo de forward de divisas con paridad de tasas de interés, me doy cuenta que debo contratar forwards por la variabilidad de los tipos de cambio. La variabilidad de los tipos de cambio me afectan a mi inversión financiera. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? Pregúntenme nomás. Profe, una consulta. En este caso, cuando, por ejemplo, varía el forward, veía que, por ejemplo, solo cambiaba en USA, pero no estaba haciendo el cambio en Argentina, no cambiaba. ¿Eso Aquí pasa o, ajá, en en este este no de estaba aquí. cambiando? Ajá. En los dos O sea, escenarios se cambia. en el forward, no sé, no estaba cambiando ahorita lo que le estaba cambiando los valores y por eso yo pensé que era así, profe, o sea, en sí. No, pues mira, en los dos escenarios te cambia. Fíjate en No, estos no, datos. pero digo en la parte del punto 3, profe. Eso le digo. O sea, en la parte del forward del. Este, Ajá, este de aquí, el de Argentina se mantiene, ¿verdad? sí.
toda la razón. Es que este le copié solamente en valores. Ah, o sea, sí debe cambiar, profe, igual. Sí, debe cambiar esto. Ah, ya. Es que eso estaba confundido, profe. Ahí. Perdón. Ya, este me está cogiendo en fórmula, pero este no, porque copió valor. Los otros sí están operando. Sí, a ver. ¿Qué pasa con este valor? Ahí. Sí, profe, porque, o sea, lo que pasa es que yo le puse en fórmula Sí, y cuando usted le bajaba, por ejemplo, a 160, eso, o sea, sí me salían los escenarios así. sí, ahí está, perfecto, sí. Sí, eso, profe, Sí. sino que pensaba que se mantenía No, no, en el no. Argentina. Estás, te felicito, muy buena observación, sí. Pero esta contratación de forward ya estaba, bueno, si bien aquí tenía una pequeña falla, pero en los cálculos que hago ya está considerando esta tasa, ¿no? Ya se está considerando esta tasa de forward. Simplemente Ya era listo. de escritura, ¿no? Por pegar en el mismo formato. Pero bueno, lo que vemos aquí es efectivamente lo que les decía, ¿no? En el mejor escenario de evaluación, si no llegamos a eso, tengo pérdida, sufro pérdida. Al menos si voy a demandar moneda extranjera para mi inversión. Y si se pasa de ese nivel, ¿cierto? Sería mejor para mí, un escenario mejor para mí. Pero el forward no intenta cubrirme o protegerme contra beneficios. El forward intenta cubrirme contra riesgos, ¿no es cierto? En este caso. Bien. Bueno, entonces, esto es el modelo de forward de divisas con paridad de tasas de interés. ¿De aquí cuándo tenemos clase, chicos? Jueves, creo, ¿no? Sí, profe. Bien. El jueves vamos a chequear un poco las operaciones de reporto. ¿Qué significan? ¿No es cierto? Bueno, una operación de reporto es una manera de que una empresa se financie con capital al corto plazo, dando para ello títulos títulos valores, títulos de propiedad, ¿no es cierto? Y el intermediario bursátil prestaría un importe de dinero. Al finalizar el periodo de la operación financiera, ¿no es cierto? El propietario de la empresa pagaría capital más intereses y el intermediario bursátil devolvería los títulos valores o el título valor al propietario de la empresa, ¿no es cierto? Pero vamos a ver cómo interviene ahí el forward, ¿no es cierto? Y eh, nos faltaría, bueno, ya que estamos metidos en forwards, tocar un poquito el tema de derivados financieros, como swaps, opciones, futuros, ¿no es cierto? Todos esos temas nos compete ver. Bueno, chicos, hasta aquí la clase. Ha sido un gusto haber estado con ustedes. Cuídense y nos estamos viendo entonces el día jueves. Bueno, este material, si les interesa, les voy a colgar en la plataforma. Es un modelo pequeño que hemos desarrollado, ¿sí? Bastante interesante, que justamente nos quita esa perspectiva, nos limpia la mente, ¿no? Esa perspectiva de obtener arbitraje frente al diferencial de tasas de interés que existen entre las economías, ¿no? Porque los tipos de cambio o la variabilidad de los tipos de cambio así, así lo hacen, ¿no? Así lo hacen. Bien, chicos, estamos hasta aquí, entonces. Nos vemos el jueves, ¿no? Hasta el jueves, Gracias, profe. profe. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Listo, Gracias, profe. cuídense, nos vemos, una buena noche, Gracias, hasta profe. luego. Gracias, gracias a ustedes, chao, chao.